En este ejercicio me preguntan la derivada de tres funciones. La primera, igual x cuadrado más 4 dividido x cuadrado menos 4. Se trata de la derivada de un cociente. Sabiendo que la fórmula de la derivada de un cociente dice que si es f partido g, entonces su derivada es f' por g menos f por g' partido g cuadrado. Vamos a aplicar esta fórmula. El numerador será f, el denominador será g. F' es la derivada del numerador, que vale 2x, por g, que no es otra cosa que el denominador tal cual, x cuadrado menos 4. Ojo con los paréntesis. Menos, que es este menos, f, que es el numerador, x cuadrado más 4, por g', que es la derivada del denominador, que es el de abajo. Será, por tanto, la derivada de x cuadrado es 2x, la de menos 4 es 0. Una vez y todo dividido por g cuadrado, g que es el de abajo, pues x cuadrado menos 4 al cuadrado. Que ya he explicado en otros vídeos, el denominador no lo operamos, lo dejamos sin efectuar. Pero arriba sí, 2x por x cuadrado, 2x cubo, más por menos, menos 2 por 4, 8x, menos 2x cubo, menos 4 por 2, 8x. El 2x cubo y el 2x cubo se simplifican. Menos 8 menos 8, menos 16x dividido x cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto es el resultado de la derivada de esta función una vez que la hemos simplificado al máximo. El segundo ejemplo es la derivada de un logaritmo neperiano. Al derivar un logaritmo, tened presente que antes de empezar a derivar es bueno que, si se puede, se apliquen propiedades de los logaritmos para simplificar la función que luego derivaremos. El logaritmo neperiano de la raíz de x cubo menos 1, aplicando propiedades de los logaritmos, se convierte en un medio logaritmo neperiano de x cubo menos 1. La raíz es exponente un medio y el exponente puede salir fuera del logaritmo. Con esto nos hemos ahorrado derivar la raíz. Ahora vamos a derivar esta expresión, que es la misma que esta, pero más sencilla. Se deja como se trata de un logaritmo igual al logaritmo de f, es la fórmula que vamos a aplicar, y el formulario, la tabla de derivadas, nos dice que si es el logaritmo de f, y' es 1 partido f por f', que es lo mismo que f' partido f. Por tanto, vamos a derivar, dejamos en un medio, es constante que está multiplicando, se deja la constante y vamos a derivar la función. Esto de aquí es la f, logaritmo de f. Luego esto es la f, por lo tanto será f', la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, dividido por f, que es x cubo menos 1. Esto sería la derivada de la función. Insisto, si antes de derivar una función logarítmica tenéis la posibilidad de simplificar la función aplicando propiedades de los logaritmos, hacedlo, pues os facilitará muchísimo la derivada. Por último, igual a 3 elevado a x cuadrado menos x menos 1. Se trata de una función exponencial, un número como base, una función como exponente. Por tanto, es de la forma a elevado a f, número elevado a función.
Cuando yo tengo una función de este tipo, donde la a vale 3 y la f es x cuadrado menos x menos 1, aplicando la fórmula, la tenéis en las tablas de derivadas, a elevado a f por logaritmo neperiano de a por f', tendremos y' es igual a elevado a f. A elevado a f no es más que 3 elevado a x cuadrado menos x menos 1 por logaritmo neperiano de a es la base, a es 3, por tanto logaritmo neperiano de 3, por f', f' es la derivada de este polinomio, que es 2x menos 1, 2x menos 1. Ojo con los paréntesis, lo ponemos entre paréntesis, y esto será la derivada de esa función.